la tecnología cuántica en función de la lucha por la vida, les estoy mostrando, bueno, parece que esto no quiere obedecer, ¿no? No quiere ampliar ya, fin. Les estoy mostrando ahí de inicio el Magnucid en una cubierta especial para cuidar el equipo Está y el bien. Iteravío también en una cubierta especial con el Iteraquer, los equipos maravillosos que van a determinar a la larga la lucha por la vida, porque sin ellos pues no sería posible en la actualidad lograr lo que estamos en condiciones de hacer gracias a la actividad científica del Centro de Investigaciones de Beijing, gracias a la compañía Price International, gracias a nuestros líderes, gracias a los stocking que nos acompañan desde Estados Unidos, México y Bogotá, nuestro stocking de Bogotá tan activo en todo lo que está relacionado con el Magnusí. Y hoy nuestro objetivo es mostrar las alertas para anticiparnos al cáncer, mostrarle cómo vamos a recibir alertas para anticiparnos al cáncer, para prevenir y modificar sus efectos Samuel, devastadores. Aquí ver que podemos tener el cáncer en cualquiera de las estructuras, tanto hombres como mujeres, y lo vamos a poner a tener en el sistema respiratorio, en el hígado, en las diferentes glándulas, lo vamos a poder tener en el estómago, en el colon, intestino, en los ganglios, en los pulmones, y este flagelo que algún día podremos haber vencido completamente y que hoy en día estamos en condiciones de superar cada vez mejor. La incidencia mundial de cáncer, queremos comentársela para que ustedes se den cuenta de la importancia de este flagelo para la humanidad. A nivel mundial se reportan cada año, fíjense la cifra, aproximadamente 20 millones de casos nuevos. Piénsenlo. En la Segunda Guerra Mundial, la URSS puso 20 millones en 4 años de guerra contra los nazis. Y dense cuenta, este cáncer cada año nos va a traer 20 nuevos millones de casos. Es realmente dramático. Y la cifra que le sigue, 9,7 millones, prácticamente 10 millones, con el siempre subregistro que conocemos que existe, podemos hablar de 10 millones de muertes por cáncer cada año, estimando que 1 de cada 5 personas desarrollará cáncer. Alrededor del 39% de la población hoy en día desarrolla alguna forma de cáncer. Los que tenemos la suerte de no tenerlo, nos parece que es muy difícil tener un cáncer. Pero comprendan ustedes, 20 millones de casos nuevos cada año, casi 10 millones de muertes cada año, el 39% de la población afectada. Se proyecta un incremento superior al 70% para el año 50. Piensen ustedes, si continuáramos con la medicina tradicional, en el año 50 tendríamos un 70% más. Comprendamos la cifra tan alta de millones de personas afectadas. Por suerte, hoy tenemos la tecnología cuántica, tenemos las ondas electromagnéticas de terahercio, tenemos la maravilla de el Magnucid detectando los cambios que se van a producir a nivel energético de la célula y sus estructuras. De los cánceres que se presentan y que vamos a encontrar en el mundo, miren cómo se van a distribuir. Pulmón, 2,5 millones.
aproximadamente el 12,4%. Cáncer de mama, 2,3 millones de casos, 11,6%. Cáncer colorectal, 1,9 millones de casos. Próstata, 1,5. Estómago, 1 millón de casos. Y una nota importante para el conocimiento de todos: el cáncer de pulmón es el más frecuente entre los hombres, mientras que el de mama es el más frecuente entre las mujeres. Los fallecimientos anuales se registran aproximadamente 9,7 cada año, como ya les decía, con el subregistro que sabemos que existe más de 10 millones de personas. Pulmón, 1,8 millones de fallecimientos. Colorectal, 904.000 fallecimientos. Hígado, 760.000 fallecimientos. Son cifras sobrecogedoras. Cuando luchamos porque no se muera una persona y saber que en el mundo se están muriendo 20 millones de personas, están afectadas 20 millones de personas, de los cuales la mitad, el 10 millones, van a fallecer en el año. Tendríamos que decir que cuántos tipos de cáncer existen y por qué cada uno destruye el cuerpo. Pues de forma diferente. Pues hablemos. El cáncer no es una sola enfermedad, es un grupo enorme de enfermedades capaces de aparecer en casi cualquier órgano del cuerpo. Todo comienza cuando ciertas células dejan de obedecer al orden natural del organismo. En el orden natural del organismo, las células deben nacer, hacer su función y morir. Y para eso tenemos genes que garantizan tanto el nacimiento, el desarrollo, como que la célula vaya a morir y se reproduzca antes de hacerlo. Pero en lugar de morir cuando les corresponden, aquellas células que continúan multiplicándose sin control, evadiendo o invadiendo los tejidos, robando energía y alterando funciones vitales, son las que llamamos células cancerosas. Tengan presente, dejan de morir, continúan multiplicándose sin control, empiezan a invadir los tejidos, a robar nutrientes y energía y alterar las funciones vitales. A eso le vamos a llamar cáncer o neoplasia, neoformación. Existen más de 100 tipos de cáncer conocidos en el día de hoy. Y aunque cada uno tiene comportamientos distintos, todos comparten algo peligroso. Pueden avanzar en silencio mientras el cuerpo intenta resistir como puede. Graben esto: el cáncer avanza silenciosamente mientras el cuerpo trata de adaptarse y de resistir. Por eso, cuando el cáncer aparece, en muchas ocasiones ya no es solucionable, o es solucionable, pero en muy corto periodo de tiempo puede llevar al fallecimiento. Muchos cánceres no provocan dolor fuerte al inicio, de ahí que pasan silenciosamente. Ahí está uno de los mayores riesgos que hay para la salud. La persona sigue trabajando, caminando, haciendo su vida normal, mientras la enfermedad ya comenzó a expandirse desde adentro. Y la persona no lo sabe. Los síntomas no aparecen. Las señales pueden no llegar, o más triste, pasar sin ser apercibidas por las personas. Vamos a tratar de cambiar porque no se quiere dejar cambiar nuestra pantalla. En fin, bueno, no sabemos si ahora cambiamos exacto. Sí, correcto. Bueno, aquí tenemos
el cáncer que va a terminar con la vida de más hombres. Piénsenlo. Suele empezar el cáncer de pulmón silenciosamente. Al principio puede aparecer una simple tos persistente. Ojo con la tos persistente o falta de aire leve. Después aparece dolor en el pecho, cansancio extremo, pérdidas de peso, y cuando aparecen las flemas con sangre es cuando empiezan las personas a preocuparse más, y a veces más tarde aún. Cuando avanza, este cáncer puede afectar silenciosamente el cerebro, los huesos y otros órganos. Por eso, muchas personas descubren el problema en etapas ya avanzadas. Tengamos presente, el enemigo cáncer de pulmón llega silenciosamente, avanza en nuestro cuerpo, puede llevar metástasis inundando cerebro, hueso y otros órganos, y cuando es descubierto ya ha tomado una fuerza extraordinaria. El cáncer de mama. Si el otro era el más frecuente en hombres, este es el más frecuente en nuestras mujeres. Muchas veces inicia con pequeños cambios que parecen insignificantes. Bultos duros, alteraciones en la piel, cambios en el pezón o una sensación extraña en el pecho. El problema es que mientras algunas personas esperan a ver si se quita, entre comillas, ver si se quita, el tumor puede seguir creciendo y avanzar hacia los ganglios cercanos, generalmente los ganglios de la axila o los ganglios del brazo del lado correspondiente, lo que no excluye que estén también en los ganglios del brazo contrario. Tenemos una de nuestras pacientes actualmente que precisamente el cáncer reapareció después de haber sido eliminado de su seno derecho en su axila izquierda. O sea que este enemigo silencioso, por eso siempre están insistiendo los médicos, el personal de salud, en que las mujeres deben estarse revisando constantemente, organizadamente, por cuadrantes sus senos para impedir que el enemigo silencioso se apropie de esa glándula tan importante de la mujer. El cáncer de próstata, cáncer que ataca con una gran frecuencia a los hombres ya en la mayoría de edad. En muchos hombres aparece también lentamente, común en la dificultad de flujo al urinar, flujo débil, necesidad constante de ir al baño, dolor en la pelvis y a veces se irradia a la espalda. Algunas personas pasan años ignorando las señales, pensando que es la edad, mientras la enfermedad continúa, avanzando internamente. Ojo, con descuidar las señales iniciales de dificultad para orinar, de flujo débil, de necesidad constante de ir al baño, de urgencias de orinar, que ahí está, detrás se está escondiendo la hipertrofia de la próstata inicialmente, la distrofia prostática cuando empiezan a producirse cambios, y finalmente el enemigo silencioso del cáncer, el cáncer de colon e intestino. Aquí el cuerpo suele mandar avisos digestivos, inflamación abdominal, cambios persistentes en la evacuación, sangre en las heces, estreñimiento con diarrea constante. Como yo siempre cuento con un paciente que hace una semana cumplió su año de vida posterior a librarse del cáncer de colon, que tenía 80 años, y como se debilitaba, todo el mundo decía, es la edad, el abuelo ya no puede salir, ya no camina, ha perdido la fuerza,
Es lógico, él tenía una cardiopatía severa, tenía una nefropatía severa, pero sobre todo 80 años. Y un día, como yo suelo decir, tuvo la suerte de tener heces con sangre. Ese síntoma que está descrito ahí, heces con sangre. Fue al médico y descubrieron que no eran los 80 años, que no era la cardiopatía y que no era la nefropatía. Había un cáncer que venía hacía muchos años debilitando al abuelo. Por suerte, con el tratamiento de los terahercios, con el tratamiento de la tecnología cuántica, con ese maravilloso Aiteraker clásico, en 4 meses, él logró revertir 100% la nefropatía, eliminar la cardiopatía a una cardiopatía ligera que permitió operarlo y su cáncer de colon regresar de grado 4 a grado 1, ser operable, y hoy nadie piensa en que es un hombre de 80 años. Hoy sale a la calle, recuperó su vida, va al gimnasio, camina y ya cumplió un año libre de cáncer. Muchas veces inician este tipo de cáncer con pólipos pequeños. Casi todos los casos que he tenido le fueron detectados pólipos pequeños que con el tiempo pueden transformarse en tubones más agresivos o no. No todos los pólipos son cancerosos o son cancerígenos, pero sí pueden llegar a serlo. Siempre deben ser vigilados y solucionados. El cáncer de estómago, uno de los más engañosos. Fíjense, uno de los más engañosos. Al principio se parece muchísimo a la gastritis o a problemas digestivos comunes. Por eso escapa y engaña a todos, porque se parece a la famosa gastritis, se parece a los problemas comunes de malas digestiones. Empieza a aparecer el llenarse con rapidez, el dolor en la boca del estómago, las náuseas, la pérdida de apetito y termina con la pérdida de peso. Por eso, muchas personas llegan tarde a la revisión con el médico. Hay que prestarle atención, no acostumbrarse a vivir con gastritis, no acostumbrarse a vivir con problemas digestivos. El cuerpo debe autosanar, el cuerpo debe estar sano y si no, debemos a buscar la ayuda correspondiente. El cáncer de hígado puede provocar cansancio extremo, dolor del lado derecho, inflamación abdominal, color amarillo en la piel o en los ojos. En muchos casos aparece sobre hígados ya dañados por el alcohol, como es en el caso de la cirrosis o en el caso de la hepatitis o en el caso del hígado graso. Es un cáncer agresivo, peligroso, al que siempre hay que estarle prestando atención. El cáncer de páncreas es considerado uno de los más agresivos porque suele dar pocos síntomas al inicio. Una de sus características es ser extremadamente silencioso. El páncreas resiste, el cuerpo se equilibra y vive muchos años bajo el deterioro de las células pancreáticas. Cuando empieza a manifestarse, muchas personas ya presentan dolor profundo hacia la espalda, pérdida rápida de peso, debilidad intensa y coloración amarilla de la piel. Ahí ya el cáncer viene a una velocidad extraordinaria porque lleva años trabajando calladamente dentro del cuerpo. Hay que prestarle atención a la más mínima señal, a la más mínima señal. Y hablar del cáncer del cerebro. Dependiendo de la zona afectada, puede alterar la memoria, puede alterar la visión, puede alterar el lenguaje, puede alterar el equilibrio y el movimiento. Sabemos que las diferentes lóbulos del cerebro
frontal, occipital, temporal, pues van a tener funciones específicas y de acuerdo al área donde empieza a desarrollarse el trastorno de las células llamado cáncer, pues así empezarán a tener los síntomas la persona. Muchas personas comienzan con dolores de cabeza persistentes. Ojo, con los dolores de cabeza persistentes y acostumbrarse a tomar analgésicos. Hay otros que aparecen con convulsiones y otros que tienen cambios neurológicos que poco a poco van haciéndose peor, cada vez peor, hasta que aparece el cáncer cerebral, la leucemia y el linfoma. Estos cánceres afectan directamente la sangre y el sistema inmunológico, ese que está diseñado para prevenir y defendernos, ese que es la barrera para aquellos virus y bacterias que logran penetrar en nuestro cuerpo, ya sea por la piel, por la respiración o por la boca. Pero está el maravilloso sistema de la sangre y el sistema inmunológico para defendernos. Cuando esto falla, el cuerpo empieza a resistirlo con cansancio severo, infecciones frecuentes, sangrados fáciles, moretones, debilidad constante. Y esas son precisamente las señales. Nuestro cuerpo avisando si se cansa rápido, si se infecta con mucha frecuencia, gripas con frecuencia, problemas digestivos con frecuencia, con problemas respiratorios con frecuencia. Hay que pensar en otras consecuencias, los sangrados fáciles, los moretones y la debilidad constante. El cáncer de piel. La piel es el órgano más extendido. La piel es lo que cubre todo nuestro cuerpo, aislando nuestros órganos del medio exterior. Es la protección más importante, la primera de todas, pero el órgano más amplio. Y a veces pensamos que es solo para coger sol y para ponerle cosméticos. Pues no, la piel es la primera barrera, es el primer elemento de protección de nuestro cuerpo. Algunas señales incluyen lunares que cambian de tamaño, que cambian de color o que cambian de forma. Esos lunares que siempre el médico dice vigilar, porque cuando cambian de tamaño, de color o de forma, hay que pensar que puede haber algo detrás de ese simple lunar. Heridas que no cicatrizan, manchas que continúan creciendo, son señales importantes. El lunar que cambia de forma, de color y de tamaño, las heridas que no cicatrizan, las manchas que continúan creciendo cada vez más. Detectarlo temprano puede hacer una diferencia enorme. ¿Por qué el cáncer puede volverse tan destructivo? Pues, en primer lugar, porque invade. El cáncer no es algo que se queda quieto. El tumor sale a buscar oxígeno. El tumor sale a buscar nutrientes. Y para eso se extiende, va hacia los lugares, manda señales de necesidad de nutrientes y oxígeno, y el cuerpo, sin saber que es el enemigo, se los entrega. Y ahí se va a producir una neoformación de áreas de circulación local que no es igual que la circulación normal, es la circulación anormal que está generando el cáncer. Desgasta los órganos, además de invadir, además de consumir nutrientes en grandes cantidades por su reproducción acelerada, desgasta los órganos, altera funciones vitales y mientras avanza, el cuerpo comienza a perder capacidad de defenderse correctamente. Al principio, por eso es silencioso, porque el cuerpo logra defenderse. Mucho más adelante, en muchas personas,
que creen que el cáncer siempre provoca dolor intenso. No, el cáncer es silencioso. En cáncer que inicia silencioso, muy pocas veces comienza con dolor intenso desde el inicio, pero no funciona así, realmente, funciona silencioso. En muchos casos el silencio es precisamente lo que los vuelve tan peligrosos como el cáncer de páncreas y muchos cánceres que en el área linfática, como el cáncer conocido de Hodgkin. ¿Qué es lo que no debía ignorarse? ¿Por qué conversamos con ustedes esta noche? Para que no ignoren, tanto como personas comunes que disponen de un Iteraquer, de un Iteravio o de un Magnosil, o como personas que están vinculadas a la salud, o como personas que dan terapias con Iteraquer. Vigilar en todos los que están a su alrededor los sangrados inexplicables, porque tienen explicación. La pérdida de peso porque tiene una razón. El cansancio extremo persistente porque puede indicarnos cáncer. El dolor que no mejora. Los cambios raros en la piel. Evacuaciones o respiración que cambia. Bultos e inflamaciones que antes no existían. El cuerpo rara vez cambia porque sí. El cuerpo cambia por una razón y debemos siempre saber cuál es la razón del cambio, porque si no, puede tratarse de un cáncer que está enquistándose, que está desarrollándose. Y aunque no todos los síntomas significan cáncer, porque tampoco hay que pensar que todo síntoma es cáncer, ignorarlo durante meses o años puede permitir que una enfermedad avance mucho más de lo necesario. Tengamos siempre presente estos consejos que le transmitimos con el sentido de que usted pueda cuidarse a sí mismo, cuidar a su familia y cuidar a su entorno. Si usted es personal de la salud, si usted trabaja con el Aiteraquer, si usted da terapias cuánticas, pues con más razón todavía. Reducir los riesgos es muy importante. Reducir los riesgos tiene un valor extraordinario. No fumar, evitar el exceso de alcohol, dormir mejor, mover el cuerpo, hacer ejercicio, ejercitarse, alimentarse cada vez con más equilibrio, mantener revisiones periódicas cuando corresponden, porque detectar temprano no garantiza la perfección, pero sí garantiza la anticipación. Pero se puede cambiar completamente el resultado siempre y cuando tengamos prevenidamente una conducta y hábitos correctos y estemos atentos a la aparición de síntomas. El cáncer no siempre empieza destruyendo de golpe. Al contrario, muchas veces comienza silencioso, mientras el cuerpo intenta avisar poco a poco que algo ya no está funcionando bien adentro. Por tanto, prestemos atención a nuestro cuerpo, que es extraordinariamente inteligente. Aquí quiero mostrarle un cáncer de pulmón y llamar la atención en un elemento general del cáncer. Como ven, el cáncer echa raíces, buscando nutrientes y buscando oxígeno, él echa raíces. Por tanto, siempre va a ser una estructura que se va a fijar o a la piel o al órgano en cuestión, porque él está buscando su nutrición y precisamente ahí es donde nos hace el daño. Tengamos en cuenta su imagen, cómo puede llegar a afectar uno de nuestros pulmones. Miren una placa de pulmón con cáncer
que es sencilla, una pequeña sombra, pudiera no ser cáncer, pero hay que acudir rápidamente a los facultativos para descartar que esa pequeña manchita que está ahí vaya a ser un cáncer en progresión. Miren este tórax. Es el tórax de una paciente mía. Mírenlo cómo está de cáncer desde el lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, del pulmón derecho, del pulmón izquierdo, y estas lesiones cancerosas son metástasis. Realmente ella tenía el primario en otro órgano. Aquí miremos un seno. Tiene un lóbulo, o sea, tiene lóbulos, tiene conductos, tiene el pezón, tiene la areola, tiene grasa. Y el cáncer se puede desarrollar en el lóbulo, en el conducto, en la areola, en el pezón, en la grasa, en más de un lugar. Puede estar abarcando el lóbulo y el conducto y ser una masa tumoral que puede comenzar como un pequeño nódulo que crece y que se aferra al tejido muscular de más abajo, buscando llegar a los músculos del tórax y llegar al pulmón. Ahí tenemos este, que es el que más afecta a las damas de nuestro entorno. Observen este cáncer, hasta dónde puede llegar, cómo es capaz de avanzar en un seno y mezclarse con una infección. Ya no solo está el cáncer, ahora llegaron ahí bacterias. Llegaron bacterias que generalmente pueden ser bacterias hospitalarias, que son mucho más resistentes a los tratamientos. ¿Y cómo se puede combinar en el cuerpo de una de las personas que queremos? Pero hasta aquí hemos hablado de síntomas y de cáncer. Pero la ciencia evoluciona. El desarrollo del ser supremo que pone en las mentes de los hombres las posibilidades de descubrimiento científico, descubrieron el efecto de las ondas electromagnéticas de terahercio para la salud, descubrieron el efecto de la tecnología cuántica sobre las partículas subatómicas de nuestro cuerpo, sobre los electrones, protones, neutrones, quantum, fotones, y a través de un equipo trabajado durante largos años por el Centro de Investigaciones de Beijing y puesto a nuestra disposición por la empresa Price International, es capaz de corregir las desviaciones de electrones, protones, neutrones y otras partículas y llevarlo a su estado natural, recuperando la salud, el bienestar y la belleza. ¡Oh, maravilla! De que hoy en día dispongamos de este equipo que nos permite decir hasta hoy no era curable, pero ya sí es curable. Hasta hoy no se podía mejorar el bienestar, mejorar la calidad de vida, pero hoy sí podemos mejorar la calidad de vida, sí podemos alargar la vida y podemos llegar hasta la biopsia negativa. Y a la izquierda, el avance más reciente de la ciencia al dotarnos del moderno Magnusí, el buscador mayor, el buscador magno, del cual debemos conocer los beneficios y cómo funciona. Es capaz de detectar en las células de nuestro cuerpo los cambios energéticos a nivel ya no de los órganos,
a nivel ya no de los tejidos, a nivel de las células de nuestro cuerpo, de las estructuras de nuestras células, como son los pares de cromosomas, los cromosomas, los genes que están en los cromosomas, los, los cambios en estructuras como la mitocondria, cambios en el ADN, cambios en el ARN, y además este equipo que además nos permite conocer estos cambios energéticos meses y hasta años antes de que aparezca la enfermedad, meses y hasta años antes de que aparezcan los síntomas. Permite también que accionemos sobre estas estructuras y hagamos una recuperación del estado energético, actuando preventivamente e impidiendo que se instaure la enfermedad, impidiendo que aparezca algún día síntomas de esa enfermedad. Qué maravilla que hoy la ciencia nos dote de un equipo que aparentemente es simple y que es capaz de darnos tal información para actuar preventivamente sobre la aparición de las enfermedades, incluidas los cambios celulares llamados neoplasias o cáncer. Aquí les quiero mostrar el seno de una de mis pacientes, donde ustedes pueden ver a la izquierda 5 rombos café, perdón, en el área del tumor y una cantidad de triángulos rojos a su alrededor en el área de inflamación. Ese seno, tratado con Magnusí y tratado con Aiteraquer, un mes después se veía como el que ven a la derecha, sin ningún rombo café y sin ningún triángulo rojo. No significa que tenga ahí todavía el tumor. Significa que hemos eliminado los cambios energéticos de las células que ya estaban inflamadas, que hemos protegido los tejidos que aún no eran cancerosos y que estamos modificando. Y que estamos modificando las células cancerosas para impedir que continúe la marcha de esta cruel enfermedad. Aquí le quiero mostrar un gen. Este gen, que forma parte de uno de los cromosomas de una célula cancerosa, es un gen llamado gen que es capaz de trabajar el tumor y la necrosis. Factor tumoral de necrosis. Ese gen tiene la función de cuidar nuestro cuerpo, pero cuando aparecen alteraciones como son los rombos café que ustedes están viendo ahí, ese gen está presentando alteración en su estructura que provocará que nuevas células nazcan con alteraciones hasta que aparezcan las primeras células enfermas y continúen su degeneración hasta células cancerosas. Este gen que está en nuestro cuerpo para cuidarnos pierde su capacidad, y a la derecha están viendo una serie de punticos debajo que son las bases purínicas, las cuales constituyen el gen y en las cuales se están produciendo un desequilibrio energético que es la causa de las alteraciones del gen, que es la causa de las alteraciones del cromosoma, que es la causa de la alteración del tejido, que es la causa de alteración del órgano
que tiene una enfermedad cualquiera o que tiene el cáncer. Miren la cadena, que gracias al maravilloso Magnusí podemos visualizar y podemos reparar. Porque lo menos importante es que lo visualizamos. Lo más importante es que lo reparamos. Aunque si no lo visualizamos, pues no lo podemos reparar. Que era lo que pasaba hasta el día de hoy. Que para nosotros, incluso un médico como yo de 48 años, ejerciendo la medicina, pues lo que había visto del gen era un dibujito, era una figurita. Y hoy en día me enfrento a los genes de mis pacientes, a las bases purínicas que forman el gen de mi paciente. Y puedo darme cuenta de un páncreas que ya muestra alteraciones tipo café o tipo triángulo rojo y que después de la terapia va a eliminar los cafés y los triángulos rojos, porque ese que quedan ahí tiene 4 triángulos naranja que son de la parte saludable. Y reparar ese órgano maravilloso que genera la insulina con en sus islotes de Langermann y que van a producir el equilibrio del azúcar en la sangre para impedir que se afecten los riñones, las piernas, la visión. Y aquí un gen, ahí encontramos un cromosoma. Ese cromosoma ya le vemos alteraciones y buscamos su gen. Pero primero vamos a pasar por la cadena de ADN, como lo ven ahí a la derecha. Y podemos actuar sobre el cromosoma para restablecer el equilibrio energético, pero cuando no nos lo permite es porque el problema está en la cadena de ADN y entonces tenemos que ir a reparar la cadena de ADN. Y si la cadena no responde, entonces tenemos que venir al gen. En este caso, no le estoy mostrando un gen canceroso, le estoy mostrando un gen de factor de insulina, que él está en los islotes de Langermann del páncreas para garantizar que se produzca insulina. Pero cuando tiene esos triángulos, esos rombos café que ustedes ven ahí y en los cuadritos negros que también existen, ya significa que hay cambios energéticos significativos, cambios energéticos profundos, pérdida del equilibrio energético que llevará ese gen a no cumplir su función de generar insulina y terminar generando una diabetes mellitus que tarde o temprano pudiera o no, pero pudiera avanzar a una lesión cancerosa. Mis queridos amigos, realmente cuando nos ponemos ante la maravilla del desarrollo de la ciencia actual y encontramos que disponemos de una tecnología como el Iteraker, qué alegría que podamos tener una solución tan maravillosa que preserve la salud de la forma que realmente necesitamos. Mi querido amigo Julio, le paso los micrófonos y espero que me esté escuchando. Claro que sí. Muy bien, doctor Montenegro, excelente. Es que se me ha ido la pantalla